Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Quién debe asumir el costo del tiempo de aislamiento del trabajador mientras recibe los resultados de la prueba del COVID-19, teniendo en cuenta que no existe una incapacidad médica? Bueno, esto es una situación bastante, digamos, actual y un poco controvertida. No tenemos hasta ahora una respuesta, digamos, concreta a la pregunta, pero hay varias cosas que podemos tener en cuenta. El 10 de agosto, es decir, hace 4 días, el gobierno nacional emitió el decreto 1109 del 2020. ¿Qué dice en este decreto? Dice que las personas que se encuentren en aislamiento preventivo, ¿sí?, tienen derecho al pago de una incapacidad. Digamos que hasta ahí todo está bien. Pero resulta que después, en otro inciso, manifiesta que ya el médico tratante será el que considerará si es necesario o no otorgarle una incapacidad a esas personas que están en aislamiento de las condiciones físicas. Es decir, el médico tratante es el que va a determinar si le otorga o no le otorga una incapacidad a esa persona. Y ahí es donde viene el problema, porque pues vamos a encontrar que el 80, el 90% de las personas que se presenten por aislamiento preventivo ante su médico, pues no le van a dar una incapacidad, ¿sí? Entonces, ¿qué opción hay respecto al empleador en estas circunstancias, ¿sí? El empleador tiene que buscar la forma de acogerse a la circular 021, 027, la 33 y la 41 del Ministerio del Trabajo. Todas estas circulares lo que son digamos que se han promulgado por el Ministerio del Trabajo desde que empezó todo el tema del aislamiento preventivo. Y son, digamos, alternativas que se le dan a los empleadores para que digamos que protejan el trabajo de esa persona. Entonces, dentro de esas alternativas que da el ministerio, se encuentra que la persona se vaya a teletrabajar en su casa o que vaya a trabajo en casa, a hacer el trabajo desde su casa. Si no es posible esto, entonces pensar en una licencia remunerada compensable, que eso básicamente consiste en que listo, usted trabajador se va a quedar los 15 días en su casa esperando, pero entonces esos 15 días usted después, yo le voy a pagar los 15 días normal, pero entonces esos 15 días usted después me los va a reponer en tiempo. Esas son las licencias remuneradas compensables. Otra alternativa pues ya son las licencias no remuneradas, en donde pues dejan al trabajador sin salario, pero, perdón, no, remuneradas, ¿sí? Y no se va a solicitarle al trabajador, digamos, el pago de ese tiempo, ¿sí?, que estuvo por fuera. Y otra alternativa eran las vacaciones anticipadas, que era pues que si usted tiene un periodo de vacaciones, pues entonces lo voy a enviar a vacaciones en estos 15 días que va a estar en el aislamiento preventivo. Sin embargo, hay muchas empresas que no pueden acogerse a ninguna de las alternativas que acabamos de dar, ¿sí? No pueden, son trabajos operativos, no pueden ir a teletrabajar, no pueden hacer trabajo en casa, no es posible darle una licencia remunerada compensable debido a la forma en la que está, digamos, estructurada la actividad de la empresa, no le voy a dar una licencia remunerada y no se puede entonces las vacaciones anticipadas. Y entonces ahí es donde estamos en la encrucijada de qué hacer frente al pago del salario de ese trabajador, porque es que ahí nos encontramos en la pugna de dos derechos, ¿sí? En la pugna de las dos partes. En una parte está la empresa, ¿sí?, que no tuvo nada que ver con el tema del COVID-19, ¿sí?, no tuvo la responsabilidad, no tuvo la culpa de que ese trabajador no vaya a trabajar. Y la otra parte es pues el empleador, que se va a quedar sin un salario durante 15 días, ¿sí? Entonces, ahí lo recomendable es que haya una concertación entre el trabajador y el empleador, donde exista digamos que
algo medio, sí, algo que permita no perjudicar al trabajador, pero tampoco perjudicar pues por completo a la empresa, porque pues recordemos que las empresas son nuestro objeto o se puede decir lo que nos genera empleo. Si la empresa no hay, pues no hay empleo, ¿sí? Entonces se tiene que buscar la forma de llegar a un punto medio en donde no salgan perjudicadas ninguna de las dos. Si ya nos encontramos frente a un empleador que no tiene ninguna intención de, digamos, llegar a un acuerdo con el trabajador respecto al reconocimiento de algo o hacer algo respecto a esos 15 días que se va a quedar sin salario, no se debe olvidar lo establecido en el artículo 57, numeral 6 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla de las licencias por grave calamidad doméstica. ¿Qué es esto? Esas son unas licencias que el empleador está en la obligación de otorgar cuando el trabajador se encuentre en condiciones, digamos, graves, familiares, que pueden afectar su vida o la vida de su familiar o que requieren que el trabajador no asista a la empresa debido a esa situación grave que está viviendo, ¿sí? El COVID perfectamente se puede ajustar frente a esta grave calamidad doméstica, ¿sí? Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional desde el 2009 respecto a esta grave calamidad doméstica? Ha dicho que el empleador, si bien no tiene la responsabilidad frente a la grave calamidad doméstica, sí tiene que haber una solidaridad respecto al trabajador y la circunstancia en la que él está viviendo en este momento. Entonces, por lo tanto, debe de dar esas licencias obligatorias. Bueno, en este caso, pues, no es que deba, es que tiene que hacerlo porque ya hay una orden de un médico en donde tiene que estar aislado, pero también dice que tiene que buscarse la forma de que no se vea afectado el derecho fundamental a percibir un salario o un ingreso del trabajador. Entonces, dicho todo lo anterior, podemos decir que en estas circunstancias en las que estamos hoy, en donde muchas personas las están enviando al aislamiento preventivo sin una incapacidad, lo más recomendable siempre es llegar a un consenso entre el trabajador y el empleador, en donde se establezca de alguna forma cómo salir avante ante el problema, en donde puedan salir los dos beneficiados, ¿sí? No suspenderle por completo el salario al trabajador, porque aquí estamos viendo que puede haber, digamos, una vulneración frente a esta grave calamidad doméstica, así que se podrá exigir de otra forma.